Hispana presenta. Amigos de Domingo de Forex, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saludo a su amigo de siempre, Sergio Rocha. Esta semana en Domingo de Forex le voy a tener ni más ni menos que el epílogo de lo que es el libro On the Brink de Henry Paulson. Se lo voy a estar aquí comentando, leyendo con ustedes, porque la verdad es que está riquísimo de información. Así que si le parece bien, ya sin más demoras, comenzamos. Cuando termina el domingo, es momento de Forex. Domingo de Forex, con Memo Trader y 7 pasos. Y amigos, ¿qué tal? Gracias que nos acompañan en esta semana de Domingo de Forex. El día de hoy le voy a presentar el libro de On the Brink. Le voy a platicar un poco de él y le voy a leer lo que es el epílogo de este libro de On the Brink, el Afterword. On the Brink es un libro que escribe Henry Paulson, el que fue secretario del Tesoro durante la crisis financiera del 2007 a 2009. Él vio enfrente de él, en sus manos, se estaba literalmente derritiendo el mercado y el ambiente financiero de los Estados Unidos. Y bueno, pues fue muy criticado durante su ejercicio en la administración de Bush como secretario del Tesoro, porque precisamente aparte de que no le tocó bailar con la más guapa, como diríamos aquí en México, además de eso, tomó decisión de hacer algo que para los republicanos, que era el corte de la administración de Bush es republicano, y para los republicanos, la intervención del gobierno en los asuntos de las empresas privadas es casi pecado mortal, ¿no? Entonces, hacer que un republicano entrara e hiciera un rescate de las distintas empresas financieras principalmente, ¿no? Pues fue un trago amargo difícil, y todo el libro pasa narrando esos periodos donde toman esas decisiones y cómo llegan a esas conclusiones de lo que hace falta hacer para evitar el colapso financiero. Y entonces pues el libro está muy interesante, recorre por fechas, además que tiene una narrativa muy interesante. Es un libro, pues sí, bastante extenso. La verdad es que no se digamos, limitó en narrar los acontecimios. Comienza con lo que es el jueves 4 de septiembre del 2008, cuando están a punto de tomar control sobre Fannie Mae y Freddie Mac, y hacen ahí un cambio en la línea de tiempo, y después se saltan, ¿no?, a distintos momentos donde, bueno, pues finalmente las condiciones financieras se iban deteriorando poco a poco, y se va llevando toda la narrativa hasta que deja su puesto como secretario del Tesoro, precisamente ahí en el principio del 2009, ¿no?, en enero del 2009. Sin embargo, quise compartir con usted el epílogo, porque está llenísimo de información interesante y hace una especie de resumen, ¿no?, de las variables que había cuando tomó la decisión de rescatar a esto. Así que espero que le guste. Voy a comenzar precisamente con la primera página del epílogo. Dice: no me despierto en las mañanas deseando que fuera otra vez secretario del Tesoro, por una razón. Finalmente estoy teniendo buen sueño por las noches otra vez. Espero que los mercados se calmen y que la economía comience a recuperarse, y que esta recuperación también sea verdad para millones de personas en América y a través del mundo, aquellos que han vivido con esta larga pesadilla de despojos de casas, de pérdidas de empleos, de situaciones ajustadas de crédito, desde que las turbulencias de la crisis financiera comenzaran en 2007. Ciertamente, extraño mi equipo en el Departamento del Tesoro y a mis otros colegas en el gobierno.
Aún en los peores días, tomo confort de saber que estuve trabajando con algunas de las mentes más agudas y más creativas en el país, hombres y mujeres que habían preferido el servicio público sobre el enriquecimiento personal. Y me arrepiento de que haya sido incapaz tanto de ayudar con alguna estrategia de salida para terminar los programas de emergencia que pusimos en marcha para salvar el sistema financiero, o de trabajar en el gobierno por la urgente necesidad de regulación, de reformas regulatorias. Cuando me convertí en secretario del Tesoro en julio del 2006, las crisis financieras no eran nuevas para mí, tampoco lo eran las fallas de mayores instituciones financieras. He atestiguado serios disturbios en los mercados y el colapso, o cerca del colapso, de la Continental Illinois Bank, de Drexel Burnham Lambert y del Salomon Brothers, entre otros, con la excepción de que los ahorros y la debacle de préstamos en estas disrupciones pues generalmente se enfocaron en instituciones financieras particulares, como fue el caso del fondo de cobertura, el Long Term Capital Management, en 1998. Esta crisis, que comenzó en 2007, fue por mucho más severa, y los riesgos para la economía y para el pueblo americano fueron mucho mayores. Entre lo que fue el marzo y septiembre de 2008, 8 de las mayores instituciones financieras fallaron: Bear Stearns, IndyMac, Fannie Mae, Freddie Mac, Lehman Brothers, AIG, Washington Mutual y Wachovia, 6 de ellas en septiembre únicamente. Y el daño no fue limitado a los americanos. Más de 20 bancos europeos en 10 países fueron rescatados de julio del 2007 a febrero del 2009. Esta, la más acusada crisis financiera desde la Gran Depresión, causó una terrible recesión en Estados Unidos y severo daño en todo el mundo. Aún así, podría haber sido mucho peor. Y bueno, pues si no hubiera sido por las intervenciones sin precedentes de Estados Unidos y otros gobiernos, muchas más instituciones financieras hubieran ido para abajo, y la economía el daño a la economía hubiera sido mucho mayor y de más larga duración. Para principios del 2009, era claro que nuestras acciones habían prevenido el derretimiento, aparejados con las iniciativas de la Reserva Federal y de la Federal Deposit Insurance Corp. Los programas que diseñamos y que implementamos en el Tesoro, junto con otros que fueron avanzados por la administración de Obama y que fueron mayormente continuaciones o extensiones lógicas de los nuestros, han estabilizado al sistema financiero, restaurado a los mercados de crédito y ayudado a limitar el colapso de la vivienda. Aún antes de que dejara la oficina en enero del 2009, los más grandes bancos fueron ganando fuerza, y muchos pudieron pronto tener acceso una vez más a los mercados de activos y de deuda. Entre estas acciones, una innovadora garantía que evitó precisamente el derretimiento de los mercados de fondos fue el Term Asset Backed Securities Loan Facility, el programa que concibió y diseñó el Tesoro junto con la Fed. Ha sido exitoso en restablecer la titularización de los mercados para el consumo financiero en áreas como las tarjetas de crédito y los préstamos automotrices. Y nuestra decisión de poner a Fannie y Freddie en conservatorio aseguró la viabilidad de
pagos pues costeables para nuevos poseedores de casas y para aquellos que estaban refinanciando sus hipotecas. Esto por mucho fue el mayor paso, el más importante paso tomado para enfrentar los declines de precios en las casas, un sector que fue crítico para nuestra recuperación. Voy a un corte comercial, regreso enseguida. Está usted escuchando a Domingo de Forex. Estamos leyendo el epílogo del libro On the Brink, escrito por Henry Paulson, ex secretario del Tesoro. Regresamos enseguida. La diferencia entre un observador del mercado y un operador de éxito son los resultados. Si quiere aumentar sus ganancias y controlar sus pérdidas, ¿por qué no cambia? Tome acción ahora. Los 7 pasos para la exitosa negociación en el mercado de divisas. El curso con todo lo que debería saber sobre el Forex y no había encontrado. 100% en español. Cómodo, claro y fácil de entender. Aprenda a analizar el mercado y cómo sacar el mejor provecho controlando su dinero. Suscríbase hoy mismo, totalmente gratis, al primer capítulo. Entre a www.7pasos.com y bienvenido al éxito. Domingo de Forex, con Memo Trader y 7 Pasos. Continuamos con el epílogo del libro On the Brink de Henry Paulson, donde trata sobre lo que fue la crisis financiera ahí en los Estados Unidos y cómo hicieron frente a esto. El epílogo, que está cargado de información, le decía yo, continúa diciendo: también tuvimos un impacto significativo en la mitigación de las reposiciones de casas, movilizando y coordinando al sector privado para adoptar las modificaciones comunes a los planes de préstamo. Reforzamos la fiereza de los competidores para cooperar con unos con otros, y también para trabajar cercanamente con consejeros financieros para pues tener a los propietarios de casas en problemas levantando el teléfono para contratar sus servicios de hipotecas. En general, nosotros generamos el ritmo para que las modificaciones de préstamos, y pudimos hacer que cientos de miles de familias que tenían problemas o riesgo para perder su casa pudieran estar llamando a este programa, el conocido por su número 888-995 Hope, o sea, Esperanza, que fue integrada por la administración de Obama en sus propios programas. Y bueno, por supuesto, nuestra decisión de tomar a las participaciones en las acciones preferenciales en las instituciones financieras para las compras de capital, para los programas de compras de capital, aparejados con las garantías de deuda de la Federal Deposit Insurance Corp, pues tuvieron éxito en estabilizar la industria bancaria, todo junto con cerca de 700 bancos saludables, grandes y pequeños, tomaron ventaja de este programa, en el cual se invirtieron 205 mil millones para estas instituciones. Yo creo que los contribuyentes harán dinero de estas inversiones bancarias. Nosotros originalmente estimamos que podrían llegar a ser hasta 3,000 bancos los que estarían participando, impulsando su capacidad para prestar. Desafortunadamente, el desafío político y la turbulencia política que pues surgió en contra de estas instituciones que tomaron fondos de este programa del TARP, pues hizo que muchos bancos retiraran sus solicitudes y pues hizo que otros desistieran de estar enviando sus propias solicitudes. Cuando yo llegué a Washington como un abogado de los libres mercados,
o yo llegué a Washington como un abogado de los libres mercados y permanezco como tal. Las intervenciones que tomamos, si yo las hubiera encontrado abominables en cualquier otro momento, no me disculpo por ellas de cualquier manera. En un principio de respuesta a una crisis sin precedentes que estaba amenazando con la destrucción del sistema financiero moderno, teníamos muy poca opción con este escenario. Nosotros fuimos forzados a usar seguido herramientas que no eran adecuadas y que bueno, pues eran las que teníamos a mano, o pues también muy seguido le subrayaba yo a mi equipo en el Tesoro que bueno, pues esta cinta de pegar, este masking tape, por así decirlo, y para aliviar, ¿cómo se llama? O aislar estos problemas de regulaciones que estaban fuera de fecha, pues que nos daban poderes limitados y poca autoridad para hacer frente, era lo que teníamos a mano. Nuestras acciones fueron pues hechas con la intención de ser temporales. Si nosotros no hacemos que el gobierno salga de ellas tan pronto como sea práctico, estaremos haciéndole un gran daño a nuestra economía. Sí, nuestra primera prioridad fue la recuperación, o debe ser la recuperación, pero es igualmente importante que dejemos estos programas, que salgamos de ellos. Esta crisis es crítico para nuestra propia continuidad del éxito económico. La historia del capitalismo en América ha sido una de las principales situaciones en el balance entre lo que es las decisiones llevadas por las ganancias o las fuerzas llevadas por las ganancias y el sistema de regulaciones y leyes necesarias para mantener estas fuerzas para el bien común. En los años recientes, las regulaciones fallaron en mantener el ritmo con las rápidas innovaciones en los mercados, desde la proliferación de cada vez mayor de un más complejo y opaco número de productos financieros, hasta pues la acelerada globalización del sistema financiero, que tuvo pues desastrosas consecuencias. En mi tiempo en Washington aprendí que desafortunadamente toma una crisis para pues hacer lo más difícil e importante. Muchas advertencias habían sido dadas por años para impedir calamidades en Fannie Mae y Freddie Mac, pero solamente cuando estas instituciones estaban enfrentando colapsos desastrosos, los legisladores propusieron entonces reformas. Solamente después de la caída de Lehman Brothers, nosotros pudimos tener la autoridad por parte del Congreso para inyectarle capital a las instituciones financieras. Y aun cuando, a pesar de las terríficas condiciones en los mercados, el programa TARP fue rechazado en su primera presentación, cuando fue votado ahí en la Casa de los Representantes, y sorprendentemente, cuando estoy escribiendo esto, más de un año después de la falla de Lehman Brothers, los reguladores del gobierno de Estados Unidos siguen sin los poderes para estar desarmando a las instituciones no bancarias, a las instituciones financieras no bancarias, si no es por medio de la bancarrota. No estoy seguro cuál de estas soluciones es la que más problemas generó o que más disfunción política generó, pero es cierto que nosotros debemos encontrar una forma para mejorar las decisiones colectivas o ese proceso de decisiones colectivas ahí en Washington. Los riesgos son simplemente demasiado altos para no hacerlo. De hecho, afortunadamente en el 2008 el Congreso actuó antes de que el sistema financiero colapsara.
Esto tomó pues un fuerte liderazgo en ambos, tanto en la Casa de los Representantes como en el Senado, porque aquellos que habían votado por el TARP nos dieron, o para darnos las autoridades de emergencia para lidiar con Fannie y Freddie, sabían que estaban pues enfrentándose o estaban generando un voto que iba a ser poco popular. Desde que dejé el Tesoro, comúnmente soy encontrado por la gente, o la gente sale a mi encuentro intentando escuchar acerca de mis experiencias. Mayormente ellos tienen dos preguntas para mí. La primera: ¿cómo fue el vivir a través de la crisis y qué lecciones aprendí acerca de esto que podrían ayudarnos a evitar una calamidad similar en el futuro? Espero que el libro que haya usted leído, se refiere a este libro de On the Brink, haya respondido a esta primera pregunta, ¿no? ¿Cómo fue el vivir eso? La respuesta para la segunda pregunta es obviamente compleja, pero conforme he pensado acerca de esto una y otra vez en el último año más o menos, yo puedo centrar muchas de las lecciones en 4 puntos cruciales. El primero, los imbalances estructurales de la economía entre las mayores economías del mundo fueron las que generaron flujos de capital masivos entre fronteras, que son una importante fuente de la justa crítica de los excesos en nuestro sistema financiero. Estos imbalances pues son la raíz de esta crisis. Simplemente para ponerlo, en Estados Unidos nosotros ahorramos mucho menos de lo que nosotros consumimos. Estas fuerzas pues nos prestan largas cantidades de dinero de los países exportadores de petróleo o de Asia, naciones como China, Japón, con tasas de ahorro y bajas consumos domésticos, son los que nos están prestando. Y bueno, esta crisis ha obviamente abatido, pero estos imbalances persisten y deben de ser dirigidos. Segundo punto, nuestro sistema regulatorio permanece como una colcha fuera de época, de parches, pues hecha para otro momento y otra época. Está llena de duplicidades, lagunas, competición contraproductiva entre los reguladores. En fin, el sistema no ha podido mantener el ritmo con las innovaciones financieras y necesita ser arreglado de forma que tenga la capacidad y la autoridad para responder a la constante evolución de los mercados de capital. Tercer punto, el sistema financiero contiene por mucho apalancamiento, o tiene mucho apalancamiento, y como evidencia de las inadecuadas protecciones de capital y liquidez, mucho de ese apalancamiento fue digamos inducido en ampliamente opacos y ampliamente complejos productos financieros. Todavía el día de hoy generalmente se entiende que los bancos y los bancos inclusive de inversión en Estados Unidos, Europa y el resto del mundo no tenían suficiente capital. Menos entendido es la importancia del rol de la liquidez que juega para poder estar impulsando la seguridad y la estabilidad de los bancos. La crisis de crédito expuso lo que había sido ampliamente confiado en prácticas de pobre liquidez y notablemente dependiente de un inestable financiamiento de corto plazo. Las instituciones financieras que confiaron ampliamente en los préstamos de corto plazo
necesitaron pues grandes cantidades de efectivo en mano en muy malos tiempos, y muchos de ellos tenían inadecuados colchones de liquidez. Yo creo que ese fue uno de los mayores problemas, y que fue un mayor problema inclusive que los niveles inadecuados de capital. Cuarto punto, las mayores instituciones financieras son tan grandes y complejas que ellos presentan un daño, un peligro mayor aún. El día de hoy, las 10 instituciones financieras en Estados Unidos poseen cerca del 60%, fíjese usted, las 10 mayores instituciones financieras de Estados Unidos poseen cerca del 60% de los activos financieros, mucho más allá de lo que era el 10% en 1990. Esta dramática concentración se enfrentó con mucho mayor interconexión, significando que la falla de cualquiera de estas pocas instituciones tan grandes podrían llevar abajo buena parte del sistema financiero, y como una serie de fichas de dominó, tumbar al resto. El concepto de demasiado grande para caer fue movido desde la literatura académica a la realidad, y debe por lo tanto ser dirigida, debe ser atendida. Hay muchos pasos que deberemos de hacer para poder negociar con este problema. Para empezar, nosotros deberíamos ajustar las políticas en Estados Unidos para reducir los imbalances globales que hayan sido ignorados por años por muchos economistas prominentes. Si como consecuencia de nuestra actual problema económico, pues nosotros, los ciudadanos americanos, deberemos comenzar a ahorrar más y a gastar menos, y debemos darle la bienvenida y reforzar este cambio. Nosotros deberemos ir aún más y tratar de remover las vías del código de impuestos que están en contra de los ahorros, y que en efecto movernos hacia un código de impuestos basado en el consumo más que en el ingreso. El sistema que tenemos el día de hoy tasa los retornos sobre los ahorros, dando incentivos al gasto más que al ahorro. Movernos a un sistema de impuestos sobre el consumo quitaría precisamente los problemas o los inconvenientes de estar ahorrando, y ayudaría a impulsar la inversión y la creación de empleos, mientras que reduciría nuestra dependencia en el capital extranjero. Voy a ir a un corte comercial, yo regreso enseguida. Estamos escuchando Domingo de Forex. El tema es precisamente el epílogo del libro de On the Brink de Henry Paulson Jr. Yo regreso enseguida. La diferencia entre un observador del mercado y un operador de éxito son los resultados. Si quiere aumentar sus ganancias y controlar sus pérdidas, ¿por qué no cambia? Tome acción ahora. Los 7 pasos para la exitosa negociación en el mercado de divisas. El curso con todo lo que debería saber sobre el Forex y no había encontrado. 100% en español. Cómodo, claro y fácil de entender. Aprenda a analizar el mercado y cómo sacar el mejor provecho controlando su dinero. Suscríbase hoy mismo, totalmente gratis, al primer capítulo. Entre a www.7pasos.com y bienvenido al éxito. Domingo de Forex, con Memo Trader y 7 Pasos. Y continuamos en Domingo de Forex. Les sigo leyendo el epílogo de lo que es el libro de On the Brink de Henry Paulson. Es un libro que fue editado en inglés. No sé, creo que no hay todavía traducción al español,
pero bueno, narra la historia del ejercicio del señor Henry Paulson Jr., que sirvió bajo la presidencia de George Bush, como el número 74, el secretario número 74 del Tesoro, desde julio del 2006 hasta enero del 2009. Y bueno, pues el señor Paulson, como secretario del Tesoro, fue el que lideró, ¿no?, las políticas para hacer frente a este problema. Él, antes de haber sido secretario del Tesoro, también tenía ya una carrera de 32 años en Goldman Sachs, sirviendo como director y jefe ejecutivo de esta firma, desde que, por ejemplo, durante el momento de su oferta pública en 1999, y pues está involucrado en la conservación, iniciativas de conservación del medio ambiente. Ha servido como director del Fondo Peregrine, director también de la barra de directores de la conservación de la naturaleza, y también ha sido vicedirector de su consejo para Asia Pacífico. Antes de Goldman Sachs, el señor Paulson fue miembro sirviendo del Consejo Interno de la Casa Blanca, sirviendo de 1972 a 1973 como miembro del Consejo de la Casa Blanca, y también como asistente o staff asistente del secretario de Defensa en el Pentágono de 1970 a 1972. Y bueno, pues continuando con estábamos hablando de los 4 puntos que él cree que son la lección más valiosa de esta experiencia que él tuvo allí en lo que es la crisis financiera. Y dice él que hablaba, ¿no? El primer punto era los imbalances económicos que hay que hacerles frente, el sistema regulatorio que está pues digamos anticuado y hecho a parches. El tercero, que bueno, pues el gran apalancamiento del sistema financiero. Y el cuarto decía que era precisamente lo que es el hecho de que existieran instituciones demasiado grandes para caer. Continuando con la lectura, dice: nuestro gobierno necesita hacer frente a numerosos retos económicos, entre los cuales está reducir su déficit fiscal. Nuestra habilidad para cumplir con este reto determinará en gran parte nuestro éxito o el futuro de nuestro éxito económico. Nosotros estamos ahora en el camino donde los déficits aumentarán a un punto al cual simplemente seamos incapaces de acopiar suficiente impuestos, ¿no? Cobrar suficientes impuestos para poder hacer frente a estos compromisos, aun si existieran significativos incrementos o se les impusieran suficientes incrementos en los impuestos a la clase media. Negociar o hacer frente a este problema requerirá moverse rápidamente a reformas para nuestros principales programas como Medicare, Medicaid y los de seguridad social. Cualquiera de estas reformas pues necesitará ser hecha en una manera en la que se reconozca y se pueda hacer frente al incremento que hay en los déficits, que ya tienen 43 billones de dólares. Y bueno, pues que esto ha venido siendo proyectado para los próximos 75 años. Esta voluntad este tema solamente se convertirá en algo mucho más difícil de enfrentar conforme el tiempo pase. Mientras más tiempo esperemos, mayor será la carga para la próxima generación. Contraer de manera adecuada el balance para poder alcanzar el balance del déficit para poder alcanzar
tanto una efectiva regulación y una disciplina de mercado. Es otro de los grandes retos que estamos enfrentando. La crisis reciente demostró que en nuestros mercados financieros habían crecido o habían superado la habilidad de nuestro sistema regulatorio actual. Y bueno, pues las reformas regulatorias por sí solas no hubieran prevenido todos los problemas que surgieron. De cualquier manera, un mejor cuadro regulatorio que pues proponga menos duplicidad y que restrinja menos la habilidad que tienen y que restrinja, perdón, la habilidad que tienen las firmas financieras para poder elegir ellos mismos, pues en general a los reguladores menos estrictos, una práctica conocida como arbitraje regulatorio. Podría haber trabajado mucho mejor. Y no hay duda en mi mente, dice Henry Paulson, que la falta de regulación o la incapacidad de los reguladores para poder identificar y dirigir a los riesgos sistémicos fueron los que contribuyeron grandemente a los problemas que hoy estamos enfrentando. Necesitamos un sistema que pueda adaptarse a las instituciones financieras y a los productos financieros y a los mercados, su continua evolución. Antes de la crisis, esta crisis nos ha forzado, o ante esta crisis nos hemos visto forzados a cambiar de hacer recomendaciones de amplio espectro, por así decirlo, a convertirnos en combatidores de fuegos, ¿no? El Tesoro estuvo conduciendo un análisis sobre los objetivos que pudieran ser propios para la regulación de los servicios financieros, y en este ejercicio nos llevó a sorprendentes propuestas o radicales propuestas para reformas fundamentales. Estas recomendaciones fueron controversiales cuando fueron pues publicadas en marzo del 2008, pero en retrospectiva parecen bastante proféticas. Entre otras cosas, habíamos propuesto un sistema que pues creara responsabilidad en el gobierno para la identificación de riesgos sistémicos y su vigilancia. También recomendamos el fortalecimiento y la consolidación de la seguridad y solidez en la regulación para eliminar la redundancia y la regulación improductiva de esta que hablábamos, la regulación de arbitraje, conociendo que la proliferación de los productos financieros y los abusos que les han acompañado, también propusimos separar en bandos distintos para tener conductas regulatorias que protejan tanto a los consumidores como a los inversionistas. Es bien sabido o bien reconocido ahora la necesidad por un acuerdo mundial que le solicite a los bancos tener mayores niveles de mejor calidad de capital. Esto será más difícil de alcanzar para algunos, por ejemplo, de los más altamente apalancados bancos europeos, pero consistente con su importancia y una fuerte posición de capital, va a permitir que los bancos puedan prestar más en momentos a la baja cuando el crédito es más necesario. Los reguladores también deben requerir mayores colchones de liquidez y estos también deben ser armonizados mundialmente. Un modelo simplista de unilateral no va a trabajar para esta liquidez. Los directores de los bancos y sus reguladores necesitan tener un mejor entendimiento de las demandas potenciales de liquidez, las cuales pues obviamente tendrán que variar de banco en banco durante las circunstancias adversas.
con una economía, fíjese usted, de 60 billones de dólares y 14 billones en Estados Unidos, el tamaño de la economía de Estados Unidos, es inevitable, dice Paulson, que nosotros pues tengamos una mayor cantidad de instituciones financieras grandes, las cuales incrementarán su tamaño y complejidad, y este incremento estará dirigido pues por las demandas de sus clientes en el mercado mundial. Dentro de Estados Unidos, donde aún existen 8,000 pequeños bancos relativamente, en medio de estas también, o junto a estas grandes instituciones, pues las presiones competitivas también les forzarán a la industria a continuar consolidándose, justo como mucha gente compra en Walmart mientras que están desapareciendo los pequeños vendedores locales. También así ellos van a estar encontrando su camino hacia los mayores bancos comerciales que puedan ofrecer un más amplio rango de servicios y productos de bajo costo que en comparación a los pequeños bancos hacen. La institución que emerja para satisfacer todas estas necesidades son complejas, difíciles de manejar y de regular, y presentan un riesgo real que debe ser confrontado. No hay dudas de que ajustar aquellas medidas en las que se confíen más en las regulaciones por venir es algo que viene. Yo espero y deseo que las grandes instituciones sean reguladas en una forma que considere los riesgos resultantes de su tamaño y de la forma en la que adquieren nuevos líneas de negocios que les hagan más riesgosas y mucho más complicadas de lo que ahora mismo ya son, en cuanto a la difícil tarea de administrarlas efectivamente. De cualquier manera, la regulación por sí misma no puede eliminar la inestabilidad, y nosotros inevitablemente estaremos confrontándonos con la falla de otros grandes y complejas instituciones. El reto es fortalecer la disciplina de los mercados como la fortaleza de la disciplina de los mercados como una herramienta para forzar a las instituciones a hacer frente a los problemas antes de que se vuelvan imposibles de resolver. Y también diseñar los medios para absorber a la falla de las grandes instituciones financieras sin poner en riesgo al sistema financiero en conjunto. Como he dicho repetidamente, necesitamos más autoridades para lidiar y poder desarticular instituciones que estén fallando y que no sean bancos. La actual proceso de bancarrota es claramente inadecuado para las grandes, complejas organizaciones, como la falla de Lehman Brothers ya lo demostró. Me estremezco al pensar que cualquier futura administración tendría que enfrentar otra crisis con las restricciones y los problemas que nosotros enfrentamos. Por esta razón estoy en favor de mayores autoridades para poder hacer frente a las fallas de instituciones sistémicamente importantes, incluyendo el poder de inyectarles capital y de hacer préstamos de emergencia. Algunas críticas podrían decir que estos poderes solamente incrementarían el riesgo de, digamos, una falla moral, pero estoy confiado en que los procedimientos de seguridad pueden ser colocados para ayudar a dirigir tales preocupaciones y mitigar a las distorsiones en el mercado. La autoridad para poder desarticular debe de estar construida para ponerle costos reales a los
acreditantes, a los inversionistas y a las franquicias financieras en sí mismas, de tal manera que la disciplina pueda continuar siendo una fuerza constructiva en la regulación de las grandes y complejas firmas financieras. De cualquier manera, la autoridad para desarticular debe ser diseñada y afectará las prácticas y las decisiones de crédito. Para minimizar la incertidumbre en el mercado, el gobierno debe proveer guías claras de cómo podrían ser utilizadas estas nuevas autoridades, y un estatus bien alto debe ser puesto, similar, por ejemplo, a las restricciones que hay para la Federal Deposit Insurance Corp, antes de que él pueda liquidar, o en términos técnicos, resolver a los bancos comerciales. La administración exitosa de las grandes y diversificadas instituciones financieras también demanda la presencia de fuertes, independientemente del riesgo independientemente de las funciones de riesgo y de las funciones de control de riesgo, como de las políticas compensatorias que no promuevan la toma de riesgos excesivos. La administración del riesgo, el cumplimiento, control y audición de estas funciones han sido subapreciadas, y son trabajos muy difíciles que deben de considerarse tan importantes como aquellas funciones que generan ganancias en las organizaciones. Estos profesionales en riesgo deben de tener a su disposición y primera mano en cualquier... Vamos a un corte comercial rapidísimo, yo regreso enseguida. Estás escuchando a Domingo de Forex aquí a través de Radio Forex Hispana. Domingo de Forex con Memo Trader y 7 Pasos. La diferencia entre un observador del mercado y un operador de éxito son los resultados. Si quiere aumentar sus ganancias y controlar sus pérdidas, ¿por qué no cambia? Tome acción ahora. Los 7 pasos para la exitosa negociación en el mercado de divisas. El curso con todo lo que debería saber sobre el Forex y no había encontrado. 100% en español. Cómodo, claro y fácil de entender. Aprenda a analizar el mercado y cómo sacar el mejor provecho controlando su dinero. Suscríbase hoy mismo, totalmente gratis, al primer capítulo. Entre a www.7pasos.com y bienvenido al éxito. Domingo de Forex con Memo Trader y 7 Pasos. Y continuando con este programa de Domingo de Forex, vamos a hacerlo en 2 partes. Evidentemente no nos dio tiempo de terminar lo que es el epílogo de este libro en esta ocasión, pero continuando, antes de irnos al corte comercial, estábamos hablando sobre lo que es pues la visión que tenía el señor Paulson para lo que es poder dirigir los riesgos, ¿no?, en estas compañías, que decía cada vez van a ser más complicadas, van a ser más grandes, más difíciles de regular, y la gente debe entender más los riesgos que implican en sus tomas de decisiones. La administración del riesgo y la auditoría de esta situación pues va a ser un trabajo cada vez más difícil, y debe ser considerado tan importante, decía él, en el bloque pasado le leía, como los empleos que se encargan de generar ganancias a través del trading, ¿no? Entonces, estos profesionales en riesgo deben tener la primera mano en cualquier disputa, pues esto solo puede ser cumplido si las organizaciones desarrollan una cultura que respete pues estos esenciales trabajos y demuestre tanta apreciación por ellos, ofreciéndoles, dice aquí el libro, carreras, ¿no?, o trayectorias de carrera, y pues una estructura de compensaciones que atraiga y mantenga
a los mejores talentos. Es ahora pues reconocido que los reguladores necesitan trabajar con las industrias financieras para fijar los estándares de pagos, pero esto pues puede y debe hacerse sin que los reguladores estén determinando los niveles exactos de compensación. En vez de esto, los pagos deben ser alineados con los intereses de los accionistas y asegurando que las compensaciones totales para los empleados crezcan en montos también mayores de acciones que sean diferidas, dice, para ser cobradas después, en el tiempo, y de alguna manera que también sean sujetas a ser llamadas o convocadas de regreso bajo ciertas circunstancias. Es decir, te voy a pagar con un porcentaje también de acciones, pero estas acciones van a ser para que no las puedas cobrar ahorita, sino que más adelante, y también que puedan ser, digamos, convocadas, quitado este capital si aparecen situaciones de riesgo. Los ejecutivos senior deben prevenir o deben evitar que puedan vender, ¿no?, la mayoría, si no es que el total de estas acciones con las que se les están pagando cuando ellos se retiren o dejen la firma. Estas acciones deferidas deberían de ser canjeadas o pagadas, perdón, en una agenda predeterminada que no pueda ser acelerada. Es críticamente importante que aquellas instituciones financieras que están activas el día de hoy reconozcan lo indeseable que puede ser, o el indeseable riesgo en cuanto a los costos que han venido infringiendo en esta crisis para el pueblo y para los contribuyentes. Es en su incumbencia sobre estos ejecutivos, pues deben estar mostrando restricciones reales en sus propias compensaciones como un ejemplo de liderazgo que fortalezca esta cultura en estas firmas, determinando el futuro de esta política doméstica. También estará entre los puntos más difíciles políticamente hablando, y requerirá de la decisión de el futuro de Fannie Mae y Freddie Mac. Por cierto, pues esta semana que acaba de pasar, el viernes mismo inclusive fue noticia, ¿no?, la presentación de Timothy Geithner las 3 estrategias que les propuso a los legisladores para transformar el modelo que actualmente tienen sobre Fannie Mae y Freddie Mac. Estas instituciones que ahora, bueno, pues son el corazón de las políticas que sobreestimularon a la vivienda en el pasado, no pueden permanecer en el conservatorio por siempre. Ellos pues son la principal fuente de hipotecas de bajo costo en Estados Unidos, pero conforme las hipotecas y el mercado de inmuebles se recuperen, el soporte que les otorga la Fed a estas entidades que se catalogan bajo las siglas GSE, Governmental Sponsored Entities, es decir, entidades soportadas por el gobierno o respaldadas por el gobierno, debería determinar. Y el capital privado debería de ser el que regrese. Fannie y Freddie deberían no permitírseles revertirse a su antigua forma, que estaba llena de competición privada y que puso a los contribuyentes en riesgo por la falla, mientras que los accionistas se estuvieron beneficiando antes por sus éxitos. Por lo menos, estas Governmental Sponsored Entities deberían de ser reestructuradas para eliminar los riesgos sistémicos que representan. Una forma simple de hacer frente a esto es contrayéndoles, reduciendo sus portafolios de inversión
y sus enormes cargas de deuda. También creo, dice el señor Paulson, que sus misiones deberían de ser recortadas significativamente para reducir los subsidios por parte para los ¿cómo se llama? Propietarios de casas, que fue lo que ayudó a crear esta crisis. Es importante dejar espacio para un robusto sector privado secundario de hipotecas, o mercado secundario de hipotecas del sector privado, que sirva tanto a los contribuyentes como a los propietarios de igual manera. Realísticamente, estas enormes entidades, pues no se les podrá permitir simplemente desaparecer, enfocándose en las funciones de estas Governmental Sponsored Entities o entidades respaldadas por el gobierno como garantizantes de crédito en las hipotecas. El Congreso debería reemplazar a Fannie Mae y Freddie Mac con otras dos entidades del sector privado que podrían comprar y rebursatilizar hipotecas con unas garantías de crédito explícitamente respaldadas por el gobierno federal. Esas entidades deberían ser pues de propiedad privada, pero fijadas para la utilidad pública y gobernadas por el fijamiento de tasas diseñadas por una comisión que establecería cuáles serían los objetivos de retorno. Este aproximamiento debería hacer frente a los conflictos inherentes entre la propiedad privada y los propósitos públicos que pues tienen sin resolver hasta el día de hoy en la actual estructura de las Governmental Sponsored Entities. El estrés en este caso podría venir de los originadores de hipotecas que estuvieran buscando nuevas formas de poner préstamos riesgosos en el pool, en el fondo, para tener un respaldo por parte del gobierno. En este modelo, la seguridad y solidez de la regulación debería de ser esencial, como debería de ser la supervisión y vigilancia que pues asegure que la calidad, de los préstamos que conformen estos pools, pues permanezcan altos. Un problema obvio es donde es donde se deja espacio para que este enfoque pues tenga ahí lugar hacia dónde hacerse para lo que es el sector privado en el mercado secundario de hipotecas. El tamaño de estos préstamos que son sujetos al respaldo gubernamental también, conforme el precio que se carga por esta garantía, debería determinar la extensión del rol del sector privado. Esto debería enmarcar el debate y forzar a los creadores de política para determinar el papel correcto, adecuado del gobierno para estimular y subsidiar a las propiedades, al tener casas ahí en Estados Unidos. Hay muchos otros trabajos para hacer. No solamente debemos ponernos al día en estas inadecuaciones en la arquitectura regulatoria para poder hacer frente mejor a las grandes e interconectadas instituciones financieras. También nosotros debemos fortalecer y vigilar los productos financieros complejos, las reformas de las de las calificadoras de crédito para que mantengan pues los valores justos para a quienes califican. Ha cambiado la forma en que los mercados de dinero y los fondos de mercado son estructurados y vendidos, y revigorizar esta titularización o este proceso de titularizaciones es importante, pero de esto ya estaremos hablando en el próximo programa de Domingo de Forex. Por el día de hoy se nos ha acabado el tiempo.
La próxima vez vamos a estar hablando precisamente de estos comentarios que hace el señor Henry Paulson sobre las agencias reguladoras. Nada más le voy a adelantar algunos detalles, por ejemplo, ¿no? Dice, cuando yo llegué a Washington en el 2006, solo había 9 empresas del sector privado que tenían el AAA de calificación por por las tres principales compañías de rating. Entre ellas estaba Berkshire Hathaway y AIG, que bueno, pues que ahora ya no tienen esta calificación. También estaba General Electric, GE. Y bueno, pues ahora por ejemplo, hay cambios importantes en este aspecto, ¿no? Por ejemplo, a pesar de esta pequeña cantidad de empresas que tenían el AAA, había 64,000 instrumentos financieros estructurados que conservaban el AAA en el 2008, ¿no? Entonces, con esto ya le puedo decir una buena parte de lo que vamos a estar viendo en la próxima emisión que toquemos este tema, donde bueno, pues vamos a estar hablando de esto, vamos a estar hablando de sus expectativas para el grupo de los 20 precisamente, y el entorno internacional, y bueno, pues las últimas ideas del señor Henry Paulson en este epílogo de su libro On the Brink, que tuve yo el gusto de compartir con usted el día de hoy. Gracias por su compañía, lo espero en la semana en los programas de Punto 9, todos los días de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana hora de Nueva York, y la próxima semana nuevamente en este espacio de Domingo de Forex o en las repeticiones semanales. Muchísimas gracias a todos ustedes. Les recuerdo el correo electrónico y Messenger para que nos envíen sus comentarios, 7puntopasos@hotmail.com. Gracias, nos vemos, hasta la próxima. Cuando termine el domingo, es momento de Forex. Domingo de Forex, con Memo Trader y 7 Pasos. Radio Forex Hispana presentó. Estás escuchando Radio Forex Hispana.